¿Qué tal, amigas, amigos que nos ven por 2x3 Tamaulipas? Les mando un saludo también allá al estudio, Marta Olivia y a todo el equipo. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema, pues, igual que todos, importantes, pero que cotidiano y que en las últimas fechas pues ha aumentado, y es el tema de el abandono de obligaciones alimenticias, lo que es por el área penal, y la pensión alimenticia en el área familiar. Frecuentemente cuando nos toca representar a alguna persona, alguna mujer principalmente en un tema familiar, alguna custodia, algún divorcio, bueno, va muy entrelazado la materia penal y familiar, porque bueno, en estas relaciones familiares surgen conflictos que necesariamente tienen que solucionarse mediante la rama del derecho penal. Esto es mediante alguna denuncia. Ahora, ¿qué debo hacer si no recibo una pensión alimenticia? ¿Qué son los alimentos? ¿Qué abarcan los alimentos? ¿Hasta qué edad mi hija, mi hijo puede recibir alimentos? ¿O quién más está obligado a dar y quién está a su vez con ese derecho de recibir alimentos? ¿Qué medidas tiene la autoridad para hacer cumplir esta obligación? Lo vamos a ir platicando de manera muy puntual. Primeramente debemos de decir que la pensión alimenticia no solamente es aquello que entra por la boca, es decir, no nada más es los alimentos, sino todo aquello que es necesario para la subsistencia del ser humano: educación, calzado, atención médica, esparcimiento, ¿por qué no? También el esparcimiento, la parte recreativa del ser humano, entra dentro de la pensión alimenticia. Ahora, ¿quién está obligado a dar una pensión alimenticia? Pues bueno, está obligado papá, mamá, hijos, en relación a los padres, por dar los ejemplos más comunes en cuanto a quién tiene derecho de dar y a su vez recibir. ¿Hasta qué edad estamos obligados a dar una pensión? Y aquí vamos a poner un ejemplo que es muy común, que nos preguntan, bueno, ya tiene 18 años, ya no tengo yo la obligación de dar una pensión alimenticia. Pero no, la edad no tiene que ver nada con esta obligación, porque si el hijo o la hija, perdón, que tengamos, aunque tenga 18 años, sigue estudiando y el nivel escolar que se encuentra cursando es acorde a la edad, es decir, pues está en la universidad, tiene 19, va en segundo año de universidad. Entonces, la pensión alimenticia aún se hace necesario, pues precisamente para que nuestra hija o nuestro hijo continúe en la universidad hasta alcanzar una vida productiva. Entonces, no está relacionado de manera directa la edad con el derecho a recibir pensión alimenticia. ¿De qué manera podemos hacer valer este derecho? Pues bueno, si tenemos un hijo, una hija, y que el papá o la mamá no nos da pensión alimenticia, y pongo este ejemplo de los hijos de las hijas porque es lo más común. Sin embargo, también los adultos mayores pueden pedir pensión alimenticia a sus hijos, ¿verdad? De la misma manera que ellos les proveyeron en la edad de infantil, ¿verdad? De edad escolar, hasta que se fueron de casa. Bueno, asimismo los adultos mayores también adquieren ese derecho a pedir una pensión alimenticia. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Bueno, acudir ante un juez familiar, acreditar el parentesco que se tiene y solicitarle a la persona que cumpla con esta pensión alimenticia. En Tamaulipas, el derecho o el de pedir alimentos es de un 30% a un 50% del salario, en caso de que la persona que se va a embargar cuente con una nómina, ¿verdad? Ahí ya se establece una cantidad por porcentaje, de tal manera que
la empresa o el patrón para quien trabaje de manera directa estará pagando esa cantidad, ya sea semanal, quincenalmente, de acuerdo a cómo reciba el salario. En caso de que no tenga una nómina, un salario fijo que se pueda demostrar, bueno, pues el juez ya estará fijando una cantidad de acuerdo a las necesidades del hijo, de la hija, y también de acuerdo a las posibilidades que tenga la persona a la que se va a demandar. Entonces, el hecho de que no se cuente con un trabajo no quiere decir que sea imposible o que no podamos hacer tener acceso, perdón, a este derecho de pedir una pensión alimenticia. Ahora, la pensión es a partir de que el juez nos va a dar, nos va a ordenar un porcentaje o va a establecer una pensión. A partir de ese momento, bueno, ya queda decretada una pensión. Pero, ¿qué sucede con lo que ha dejado de cumplir? ¿Qué sucede con todas aquellas necesidades que la mamá o el papá que se haya quedado con los hijos haya tenido que enfrentar para poder sacar adelante su familia? Los préstamos que haya pedido, el apoyo familiar, todo esto implica que haya un abandono de obligaciones que se puede reclamar por la vía penal. Es decir, nosotros hacemos un cómputo junto pues en este caso con las ofendidas, con la víctima, y se le va a reclamar en la vía penal una cantidad total por el tiempo que abandonó la obligación de cumplir con los alimentos. Y lo mismo ocurrirá en caso de que ya haya establecida una pensión alimenticia y que en determinado tiempo se deje de cumplir con ella. Igualmente, hay un abandono de obligaciones y no importa que tengamos el procedimiento ante un juez familiar, esto, independientemente de eso, y quiero insistir mucho, esta conducta de omisión se incurre en una conducta de tipo penal que el Ministerio Público está obligado a investigar y al que se repare el daño que va relacionado directamente con la cantidad que se haya dejado de proporcionar como pensión alimenticia. Ahora bien, ¿qué medidas tiene la autoridad para hacer cumplir a quien tiene la obligación de dar alimentos? Pues ahora sí que con esta obligación tenemos desde el embargo de bienes, la inmovilización de las cuentas bancarias en caso de que hubieran, y recientemente tenemos el registro de deudores de pensión alimenticia. Este registro se va a llevar o se lleva ya en el registro civil de cada ciudad, y además también las personas que dejen de cumplir la pensión alimenticia a partir de que el juez la decreta. También, además de este registro de deudores, se enviará un oficio o una alerta a la autoridad migratoria para impedir que la persona, mamá, papá o cualquier sea que sea el deudor, no pueda salir del territorio, ni nacional ni internacional. Medidas que seguramente están diseñadas y así fueron pensadas para ayudarnos a las abogadas, a los abogados, a tener mayores herramientas que permitan obligar a las personas a cumplir con la obligación de dar pensión alimenticia. Así es que quien nos esté viendo en este momento, si tiene la necesidad de demandar pensión alimenticia, no dude en hacerlo, en buscar asesoría legal para que quien esté evitando esta obligación la pueda cumplir en el menor tiempo posible. Así me despido y muchas gracias por su atención.